pensaste hacerte pan en Belén, sol pequeñito en nuestra noche. Aprendiste en Nazaret de ellos dos, el gesto manso de la entrega. Vive que en Jerusalén te abrazaste de una vez a las cosas de tu Padre. Debe tu cuerpo crecer para poderse ofrecer como manda nuestra hambre. Mi cuerpo es esto, mi sangre es esta, que por ustedes doy. Hola amigos, ¿cómo les va? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor. Y nos encontramos con un nuevo video después de un tiempito, una semana sin subir ningún video porque, bueno, como es de público conocimiento, yo no sé si alguno se enteró que el jueves pasado, el jueves 16 creo que fue, me parece, fui sometido a una operación, una intervención quirúrgica, porque se me cortó el tendón de la escápula, del manguito rotador, qué sé yo, una serie de complicaciones, huesos que hay, músculos, tendones. Bueno, aquí en este hombro derecho, estoy ahora haciendo algunos ejercicios, y todavía tengo los puntos, la venda, me cuesta mucho ponerme y sacarme la ropa, es realmente una complicación importante. Inclusive para levantar este brazo lo puedo levantar, pero nomás llego hasta acá, no puedo levantar más este brazo, estoy haciendo fuerza, ya estoy haciendo fuerza, hasta acá. Por eso saludo así, todo cortito hago con, con este brazo. Bien, quiero mandar unos saluditos. Quiero mandar unos saluditos que tengo anotado acá, unos saluditos que tengo atrasados, a Mariana de Jesús Velázquez Ruiz, que nos comentó el video sobre el Espíritu Santo. A la semana que viene vamos a subir el segundo video sobre el Espíritu Santo, que se va a tratar de el Espíritu Santo, compañero inseparable de Jesús. Así que esperemos ese video. Para enterarse cuándo está ese video hay que suscribirse, tocar la campanita para que YouTube te avise cuando el sembrador subió el video del Espíritu Santo. Quiero agradecer porque tuvo muchas visualizaciones. Veo que gracias a los suscriptores, gracias a la buena onda que le ponen, el canal va creciendo. Y a medida que el canal va creciendo, es decir, no es por el canal, porque pues yo podemos hacer un canal para hablar de cocina, de política, qué sé yo, pero no, un canal de evangelización, o sea que a medida que va creciendo el canal, va creciendo la evangelización, por eso siempre les insisto que se suscriban, que compartan, etcétera. Un nuevo suscriptor, Ozuka Rincón, le mando un saludo desde acá de Argentina, no sé de dónde sos, si podés contanos un poquitito dónde estás. Charlie Alguno comentó el video sobre la Trinidad, y Andrea Wilde o Andrea Wild también comentó el video sobre la Trinidad. Saludo, un abrazo grande para cada uno de ellos, y quiero mandar un saludo muy especial al padre Claudio Olsansky, que nos visitó ayer y tuvimos una misa carismática donde compartimos 2 horas y media de misa, pero fue realmente una tarde de alabanza, de bendición, de sanación, y lo pasamos con la ayuda de la gracia de Dios. La verdad que el padre Claudio se dejó tomar como instrumento en las manos de Dios para venirnos a predicar la palabra. Así que vaya un cariñoso saludo para él. Yo dije de la comunidad Oremos al que vive, así se llama su canal.
Los invito también a que lo busquen, porque tiene oraciones, reflexiones, cantos, etc. Bueno, ya les dije que se suscriban, se los voy a seguir diciendo a lo largo del video, así que bueno, vamos entonces a la presentación. Yo quiero invitarlos, porque yo sé que muchos no lo miran los videos. A ver, ¿qué sentido? Yo miro las estadísticas, y hay un promedio de 2 minutos. O sea, bueno, ya está. Este charlatán del sembrador que se calla. Voy a seguir mirando el partido de fútbol o la película, la novela, qué sé yo. Y la idea es que puedan ver el video hasta el final. No es un video tan largo, y aprovechamos para irnos nutridos a la Eucaristía del domingo. Así que bueno, este es el mensaje. Vamos a la presentación. ¿Me acompañan? Vamos. Entonces a escuchar la primera lectura, que está tomada del primer libro de los Reyes, y dice así: El Señor dijo a Elías, a Eliseo, hijo de Safá, de Abel Mejolá, lo ungirás profeta en lugar de ti. Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él había 12 yuntas de bueyes, y él iba con la última. Elías pasó cerca de él y le echó encima su manto. Eliseo dejó sus bueyes, corrió detrás de Elías y dijo: Déjame besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Elías le respondió: Sí, puedes ir. ¿Qué hice yo para impedírtelo? Eliseo dio media vuelta, tomó la yunta de bueyes y los inmoló. Luego, con los arneses de los bueyes, asó la carne y se la dio a su gente para que comieran. Después partió, fue detrás de Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta primera lectura, tomada del primer libro de los Reyes, nos está hablando de la vocación del profeta Eliseo. Eliseo, que fue el sucesor de Elías. A Eliseo lo ungirás profeta en lugar de ti. Recordemos que Elías, cuando va caminando con Eliseo, ya sabía que iba a subir al cielo. Fue arrebatado por un carro de fuego. Eso está en el capítulo 2 del segundo libro de los Reyes, y queda Eliseo como sucesor del profeta Elías. Lo ungirás profeta en lugar de ti. Y aquí tenemos un gesto que marca la vocación del profeta. La vocación del profeta es muy similar a la de los apóstoles, a ese ven y sígueme de Jesús con sus discípulos. Y dice que le echó el poncho encima, ¿sí? Pasó y le echó el poncho encima. Ese echarle el poncho encima está queriendo significar que Eliseo tiene que hacerse cargo de la misión a la cual él es llamado. Y aquí tenemos algo en contraposición con el Evangelio, que después vamos a escuchar. Porque dice: primero déjame ir a besar a mi padre. Sí, anda, ¿quién soy yo para impedírtelo? Entonces fue, después volvió, ofreció el sacrificio, etcétera, etcétera, y se puso al servicio de Elías. O
O sea, se fue nutriendo, como hicieron los discípulos con Jesús, se fue nutriendo de las enseñanzas del profeta Elías. Elías era un hombre santo, por eso que fue llevado al cielo en vida, ¿no es cierto? La tradición dice que Elías no murió nunca, sino que en vida fue llevado al cielo y allí vive para siempre. Los judíos hasta el día de hoy siguen esperando el regreso del profeta Elías. Y lo que está en contraposición con el Evangelio, que después vamos a ver, es que Elías le permite a Eliseo ir a despedirse de sus padres. En cambio, en el seguimiento de Cristo vamos a encontrar un punto de diferencia. Vamos a encontrar un punto de diferencia bastante importante y bastante significativo, porque no es lo mismo el seguimiento de un profeta que el seguimiento de Jesucristo. Recordemos, esto lo decimos siempre, en Israel había 3 categorías de notables, que era el sacerdote, el profeta y el rey. El sacerdote, que ofrecía los sacrificios, el profeta ungía al otro profeta, se iba transmitiendo el profetismo en Israel, y el rey, que se encargaba del gobierno y los asuntos políticos de Israel a la luz de las enseñanzas de la alianza. En Cristo esas 3 categorías se resumen en su persona. Él es sacerdote, profeta y rey. Por eso que vamos a encontrar una diferencia en el Evangelio, que después vamos a volver sobre el tema y la vamos a mencionar. Bien, vamos entonces ahora a escuchar el Salmo, ¿sí? Señor, el lote de mi heredad. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, el lote de mi heredad. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, y dejarás a tu fiel ver la corrupción. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia.
alegría perpetua a tu derecha. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Este Salmo 15 nos está relatando el gozo que tiene el salmista por la intimidad con Dios. Tú eres, Señor, mi herencia, ¿sí? Tú eres mi único bien. Y casi diría yo, ¿sí? según lo que he investigado, que era una persona consagrada al culto, por lo tanto perteneciente a la tribu de Leví, ¿sí? El pueblo de Israel, que era la clase sacerdotal, la tribu sacerdotal, y estaba consagrado a Dios en el templo de Jerusalén. Se encuentra en grave peligro y sabe acudir a Dios, y sabe el salmista cómo Dios lo auxilia en el momento del peligro. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha, es decir, Señor, voy a estar siempre contigo, y ese va a ser mi gozo, mi paz y mi felicidad. Es lo que expresa este salmo, ¿no es cierto? Este canto. La segunda lectura está tomada de la carta a los Gálatas y dice así: hermanos, esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Manténganse firmes para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero procuren que esta libertad no sea un pretexto para satisfacer los deseos de la carne. Háganse más bien servidores los unos de los otros por medio del amor, porque toda la ley está resumida plenamente en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se están mordiendo y devorando mutuamente, tengan cuidado, porque terminarán destruyéndose los unos a los otros. Yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y así no serán arrastrados por los deseos de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí, por eso ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren, pero si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta carta a los Gálatas se caracteriza por el tema de la ley, ¿sí? Va siendo un juego entre la ley y la gracia, ¿no es cierto? Y que la gracia es la ley iluminada por el amor, dice, porque toda la ley se resume en este precepto, está resumida plenamente en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y muestra la vocación del hombre, un hombre llamado a vivir en la libertad que le produce la gracia de Dios, y vivir según los deseos del Espíritu, vivir según el impulso del Espíritu Santo. Entonces, San Pablo va mostrando cómo el sometimiento, entre paréntesis, porque no tenemos que entenderlo como un sometimiento esclavo, sino como un sometimiento en el sentido de libertad, como que es en el único lugar donde el hombre encuentra la plena y absoluta libertad, está en dejarse conducir por el Espíritu Santo. En la carta a los Romanos en el capítulo 8, hace una mención muy importante, dice, cuando se refiere a la oración, y dice que no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Muestra cómo el Espíritu Santo va liberando al hombre y lo va vinculando con Dios, porque la sola sabiduría humana no puede, la sola fuerza humana no puede alcanzar la plenitud de la gracia, no puede alcanzar la plenitud de la salvación si no es auxiliada por el mismo Dios. Es decir, el hombre entra en relación con Dios por un auxilio del mismo Dios.
No es que el hombre entra en relación con Dios porque se lo plantea a sí mismo, porque decide ser bueno. No. El hombre es capaz de alcanzar a Dios con su pensamiento, con su oración, con la gracia, con la vivencia del Dios interior, con la presencia del Espíritu Santo, etc. Con todos los auxilios que recibimos de Él, ¿sí? El hombre es capaz de alcanzarlo a Dios en la medida en que se deja conducir por el Espíritu de Dios. Porque está mostrando San Pablo aquí una lucha permanente entre la carne y el Espíritu, ¿sí? Y San Pablo señala, nuestro combate es puramente espiritual, dejémonos conducir por el Espíritu de Dios. Más adelante, en el capítulo, en el versículo 21 y 22, va a hablar de los deseos, de los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu, como contrapuestos. Seguramente, yo no he revisado los textos, pero seguramente nos va a tocar el próximo domingo esta lectura. Bien, vamos entonces a la lectura del Evangelio ahora. El Evangelio está tomado de San Lucas. Dice así: cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos a caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen sus cuevas, las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él le respondió: Permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió: El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio, si se dieron cuenta, bueno, primero vamos a situarlo exegéticamente el texto. Estamos en el capítulo 9 de San Lucas. Y en el capítulo 9 de San Lucas, Lucas pone la subida de Jesús hacia Jerusalén. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, se encaminó hacia Jerusalén decididamente. Se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Es decir, ¿qué es lo que está queriendo mostrar acá Lucas? Que Jesús va a morir en Jerusalén, va a morir en la cruz en Jerusalén. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación, Jesús se encamina hacia Jerusalén. Los exégetas dicen que la versión de Lucas es ahí donde comienza el camino de la cruz, propiamente dicho. Se encaminó hacia Jerusalén. Y Jesús hace los anuncios de pasión, etcétera, etcétera. Y hay una cantidad de acontecimientos del capítulo 9 en adelante que van mirando hacia la pasión de Cristo, hacia la consumación de la redención, del misterio redentor. Bien. Se encuentran con los samaritanos, que como ya sabemos, no se trataban, y como se dirigía pasó por un pueblo de Samaria, quisieron alojarse así, pero como se dirigía a Jerusalén, le dijeron: no, acá no tenés lugar, porque si vas a Jerusalén no tenés nada que ver con nosotros. Samaritanos y judíos, enemigos íntimos, acérrimos, total. Bien. Otro día vamos a hablar en qué consiste esa enemistad, porque es un tema un poco complicado. Los discípulos, ¿sí? Los discípulos que se caracterizan por sus impulsos, etc. Santiago y Juan, al ver esto,
Señor, ¿quiere que mandemos caer fuego del cielo para consumirlo? No, pará, la misericordia. Se dio vuelta y lo reprendió. No se trata de eso. A ver, no están entendiendo nada, me parece. Necesitan más lecciones, ¿sí? Esto nos hace pensar un poquitito cuando en la iglesia misma, ¿no es cierto?, alguien está con cierto poder, con cierto cargo, y muchas veces, como decimos, se le sube a la cabeza. Y acá los discípulos estaban en esa actitud. Estamos con Jesús, entonces sabemos que si pedimos fuego del cielo, va a caer fuego del cielo y nos va a matar a estos sinvergüenzas, a estos desgraciados samaritanos. No. Están todos llamados a la salvación. Yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Es decir, aprendan. Prefiero misericordia a los sacrificios. Aprendan lo que les estoy enseñando. Claro, pero evidentemente los discípulos estaban con Jesús, pero necesitaban más escuelas discipular. No nos olvidemos que ellos pasan con Jesús todo el camino de vuelta a Jerusalén, pasan por la pasión, la resurrección, la ascensión, y recién se les aclara el misterio de la redención a ellos en Pentecostés. El Espíritu Santo es el que les aclara todas las ideas a los discípulos, ¿verdad? Pero se ve que no tenían las ideas bien claras en este momento, que no terminaban de entender al Señor. Y acá hay un mensaje para nosotros. Cuando no tenemos, acá Jesús está reprendiendo a los discípulos porque no hay una inteligencia del reino. Y muchas veces nosotros no tenemos entendimiento del reino. Pensamos que el reino de Dios es algo que depende de lo que nosotros hacemos, que el reino de Dios lo construimos nosotros. No, el hacedor del reino es Jesucristo. Él es el que hace, Él es el que llama, Él es el que convoca, Él es el que elige, Él es el primero que ama. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el que hace el milagro. Todos los demás son colaboradores. De este modo se entiende el reino. Nadie es dueño del reino. El único dueño del reino es Jesús. Y a veces nos pasa, a los cristianos, a los católicos, nos pasa que nos sentimos un poquitito dueños de la situación y pretendemos imponer, y es ahí donde falla la cosa, donde se dividen las comunidades. Cuántos movimientos en la iglesia que están seccionados, que están divididos, porque cada uno trata de imponer su idea y no se deja fluir el mensaje del Evangelio. Yo entiendo que el mensaje del Evangelio va por este lado. No, el mensaje del Evangelio va por este otro lado. Y ahí se dividen. Y es la gran victoria de Satanás, la división, el diablo, diabolos, divide y reinarás, el lema del demonio. Esto pasa mucho en las comunidades. Esto pasa mucho en las comunidades. Fíjense que la lectura anterior dice que la plenitud de la ley consiste en amarás a tu prójimo como a ti mismo. El día que los hombres entendamos que la plenitud de los acontecimientos está en cumplir la ley del amor a Dios y del amor al prójimo, ahí las relaciones humanas van a empezar a cambiar. Mientras tanto nunca vamos a poder hacer nada si no nos replanteamos nuestra idea del Evangelio, si no nos replanteamos nuestro concepto del amor de Dios. Es ahí donde tenemos que empezar a poner el acento. Los mismos discípulos estaban con Jesús. ¿Quiere que los destruyamos a todos? Si estuviéramos ahora en los tiempos modernos, Señor, ¿querés que le tiremos un misil y terminamos con su ciudad? No pasa por ahí las cosas. No hay que destruir a nadie. Hay que transformar, hay que convertir. Hay que sembrar las semillas del reino, hay que sembrar las semillas de la palabra. Y comienza acá después una serie de acontecimientos, ¿no es cierto? Alguien se le acerca a Jesús: te seguiré a donde vayas. Mira que los zorros tienen sus cuevas, las aves del cielo tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. O sea, el seguimiento de Jesucristo implica el desprendimiento. El que se lanza verdaderamente al seguimiento de Jesucristo es aquel que va para adelante. En un concepto así termina el Evangelio, que lo vamos a acentuar. Es el que pone las manos en el arado y va para adelante, y deja fluir la situación, deja que la cosa se
se marche según el mandamiento del amor, según la plenitud de la ley, que repito, es el mandamiento del amor. Entonces, no es el seguimiento de Cristo para buscar vivir del Evangelio, para buscar vivir la comodidad, para tratar de buscar... No. O sea, lo que se da, y cada uno lo toma y lo recibe como lo recibe, y el que lo tiene porque Dios se lo ha dado, y si Dios a alguien no se lo ha querido dar, no lo tendrá, uno será más rico, otro será más pobre, pero o sea, lo que importa acá es el seguimiento del mismo Cristo, con o sin bienes materiales, y con bienes materiales, con un desprendimiento de los bienes materiales, estar dispuesto a rendir, estar dispuesto a darlo. Por eso dice, mirá que las aves del cielo tienen sus nidos, o sea, los zorros tienen sus cuevas, sus madrigueras, o sea, los animales están más provistos por la naturaleza que las comodidades que vos podés imaginarte que vas a tener por formar parte del reino. Y el reino de Dios no tiene nada que ver con esto. El reino de Dios no tiene nada que ver con esto. El reino de Dios es la presencia de Jesucristo en el mundo y el cumplimiento de la plenitud de la ley en el mandamiento del amor. ¿Sí? Y aquí nos encontramos con la contrapartida de la primera lectura que yo les había dicho. Y dijo a otro, sígueme, lo invita al seguimiento. Dice, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Eliseo dice, a besar a mi padre, a besar a mi familia, ¿no? Dice, y Elías le decía, anda. Y acá Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, vos dedicate al reino, o sea, así en bruto, la respuesta a esta parece que es como que es muy dura, muy fea, deja que los muertos entierren a sus muertos, o sea, el cadáver de tu papá déjalo tirado por ahí, parece que le estuviera diciendo, pero el mensaje es otro. ¿Por qué Elías le permite a Eliseo ir a despedirse de los suyos? Porque el seguimiento del profeta no es un seguimiento tan comprometido y es un seguimiento menor que el seguimiento del amado Señor Jesús. Porque el profeta está siguiendo al profeta. En Jesús está siguiendo al que es verdadero Dios, verdadero hombre, al que es sacerdote, profeta y rey. Entonces ese seguimiento exige un compromiso mayor. Dejar que los muertos entierren a sus muertos significa dejar que las cosas del mundo se arreglen con las cosas del mundo. Vos dedicate al reino, y si te dedicas al reino con todo tu corazón, no te va a faltar de nada. No te va a faltar de nada. Después dice más abajo, te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le dijo, el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. ¿Cuántas veces aquí despedirme de los míos, de mi familia, permitime permitime un poquitito más de mundo antes del seguimiento total? No. Si pones las manos en el arado para el reino, tenés que mirar adelante, de una. ¿Sí? El seguimiento de Cristo exige una radicalidad, un cambio radical de vida, total y absoluto. Exige un cambio total y absoluto. Una vez alguien me decía que tenía vocación, hace mucho hablaba con una persona, yo le decía, vos no tenés vocación sacerdotal, vos no tenés vocación religiosa. Porque me planteaba, dice, sí, quiero entrar al seminario, pero primero quiero ver cómo hago, porque no quiero dejar de salir al teatro y a cenar con mis amigos, porque después no te va a faltar oportunidad para salir al teatro y a cenar con tus amigos si sos sacerdote. Pero veía que una persona que se fijaba mucho, primero planificaba su vida. Sí, era como que, este es el mensaje que yo entendía, ¿no? Era como que planificaba su vida y después entraré al seminario. Dije, mira, hermano, no tenés vocación. Pues si tenés vocación, querés entrar de una al seminario, querés ya empezar.
ya querés empezar a predicar, ya querés empezar a evangelizar, o sea, en el seguimiento de Cristo tiene que existir ese ardor en el corazón, como dice Jesús también en otra parte del Evangelio. He venido a traer fuego sobre la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Si tiene que haber una ansia pastoral. No, primero quiero ver con mis amigos, sí, porque no me gustaría dejar de... Entonces después voy a entrar al seminario. No. Si pensás así no tenés vocación. Te seguiré, Señor, pero permíteme despedirme de los míos. Déjame un ratito más. Como aquel que... Sí, voy a trabajar, pero quedo un ratito más en la cama. Me quedo un ratito más. Jesús le dijo, el que ha puesto las manos en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino. Y esto lo podemos tomar en este sentido que lo acabo de decir, pero también en un sentido moral, en un sentido afectivo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Vamos al tema de la confesión ahora, un poquitito, ¿no? Sí, pero resulta que yo, padre, una vez pequé y dije tal cosa, hice tal otra, y es como que no me perdono porque tengo necesidad de volverme a confesar para decirle a usted porque yo no leo sus escrúpulos, y se quedan en el atrás, se quedan en el atrás permanentemente. No, hermano, si te vas a confesar, si quieres retomar el camino del reino de Dios, poné las manos en el arado y mira para adelante, ya no mires para atrás, porque lo de atrás quedó. Y hay mucha gente que le cuesta muchísimo entender esto, porque yo una vez fui injusto con el Señor y entonces ahora a mí me parece que, y yo quería decirle a usted, padre, que no se hace nada. O sea, el pasado es para revisar la historia, para estudiar, para aprender para el presente, y cuando se está entre amigos, entre conocidos, etcétera, el pasado es para recordar anécdotas y momentos lindos. Nada más que para eso. No para echarse en cara y seguir. No, hay que construir para adelante. Hay que construir siempre para adelante. Forma parte de la exigencia plena en el seguimiento de Jesucristo. Bien, mis hermanos, espero que este video sirva para que hayamos podido conocer un poquitito más el corazón del Señor, para que podamos animarnos más a lanzarnos en Cristo. Ayer vino el padre Claudio Olsansky, que está en la Renovación Carismática, y celebró la misa, ¿no es cierto? Y entonces él hablaba de esto, ¿no es cierto? La gente que se queda en la predicación, habló de la gente que se queda en su problema. Y ahora tengo este problema, no sé cómo voy a hacer con este problema. No, míralo al Señor y dale para adelante. Míralo al Señor y dale para adelante. Mira la grandeza de Dios, mira tu pequeñez y míralo a Él, que Él es el que hace. Porque si vos pones las manos en el arado y mirás para atrás, Él es el que va conduciendo, Él es el que va abriendo el surco, Él es el que va manejando el arado y el que te va haciendo que la cosa vaya saliendo. Si vos tirás para atrás y el Señor tira para adelante, y si vos no querés ir para adelante, el Señor no te va a obligar a ir para adelante, porque el Señor no nos obliga a nada. El Señor, como dice la carta a los Gálatas, fuimos creados para vivir en libertad, y si alguno no quiere, otro caso, por ejemplo, de llamados, el caso del joven rico. El joven rico no lo quiso seguir a Jesús, no estaba dispuesto a desprenderse de sus bienes. ¿Y qué pasó? ¿Jesús lo obligó? No lo obligó, lo dejó. Lo dejó librado a su vida, ¿sí? Lo dejó librado a su vida. Capaz que después en algún momento volvió, qué sé yo, terminó de descubrir a Jesús. No sabemos qué pasó con el joven rico. El Evangelio cuenta ese episodio, ¿no? Inclusive dice que Jesús lo dejó irse con pena, con dolor. Pero en ningún momento Jesús avasalla, en ningún momento Jesús quita libertades. Jesús no actúa de esa manera, sino que Jesús está permanentemente invitando. Pero si vos aceptás la invitación del Señor, tenés que aceptar las reglas que el Señor te pone.
Si no, no estás aceptando la invitación del Señor. Si yo te digo, vamos a hacer una fiesta temática de los años 30, entonces hay que venir vestido como en los años 30, o como en los años 20, que le decían los años locos, que era más graciosa, era la vestimenta, más significativa. Y resulta que yo me aparezco de chomba abierta, de mangas cortas, mientras todos están vestidos según la época. No, mirá, hermano, no es así la fiesta. Pero vos me invitaste, sí, pero la invitación es así. La cosa es así. Con Jesús es igual. Jesús te invita a la temática del amor, del desprendimiento, de la entrega, del seguimiento, de la plenitud de la ley. Si vos no cumplís esas cosas, y decís, sí, no quiero aceptar el mandamiento, quiero aceptar la invitación del Señor, pero primero me gustaría que... No pasa por ahí la cosa. El que se entrega, se entrega. El que se entrega, como se entregaron los primeros cristianos. Yo siempre recurro a esto de hablar de los primeros mártires del cristianismo, porque se entregaban a Cristo incondicionalmente, se entregaban a Cristo de esta manera, como Jesús lo pedía, como Jesús lo pedía. Después, como que la iglesia se fue relajando, las costumbres se fueron relajando y comenzaron a entrar otros factores en la historia de la iglesia, y qué sé yo, y se comenzaron a hacer otro tipo de vida. ¿Y qué va a hacer? Pero es necesario volver a los orígenes en este sentido, ¿no es cierto? Volver a los orígenes del Evangelio, es decir, ¿qué me está pidiendo el Evangelio a mí? ¿Qué me está pidiendo Jesús en esta carta magna de amor, que es su propia vida, que es su propio Evangelio, que es la buena noticia que me va a traer a mí la salvación? Hasta aquí el video, hermanos, no quiero extenderme más. Nos estaremos viendo a la próxima, si Dios quiere. Chau a todos.